Buenas noches para todos. En el día de hoy le hablaremos del buen vivir y la innovación social como referentes para trabajar en el desarrollo desde la comunidad LGBTI en el mundo. Mi grupo está conformado por Almameli Suárez, Carlina Peña de la Lady Pulgarín y quienes habla Marjorie Mejía García. Empezaremos hablando sobre el concepto de desarrollo, que es la capacidad de la evolución de los ámbitos del ser, saber, poder y el territorio, donde se generan ideas técnicas y servicios que imponen la relación del producto, el poder, la cultura y la experiencia humana, esta con el fin de visionar la práctica donde se regula el ir y el venir de lo cotidiano del ser humano. Empezando a hablar de desarrollo como tal de la comunidad LGBTI, podemos decir que esta lucha de desarrollo empezó formalmente en el año 1969 en la ciudad de Nueva York con la marcha que se dio después de los llamados disturbios de Stonewall, donde varias organizaciones se unieron y ahí se formó los primeros pasos del movimiento para reivindicar los derechos de esta población. Sabemos que esta ha sido una población muy vulnerada por diferentes ámbitos, tanto de salud, educación, violencia, trabajo, economía, ya que ellos son muy estigmatizados porque la gente piensa que ellos solamente se dedican a la peluquería y eso es un error, ya que hay muchos profesionales que tienen cargos altos. Más específico tenemos la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, que pertenece a la comunidad, que es lesbiana. Los avances que se han realizado en materia de reconocimiento de los derechos de la población LGBTI en Colombia y en diferentes administraciones departamentales dan como hecho hoy una política pública nacional y muchas políticas públicas departamentales y municipales. Sigue, Mary. Bueno, para continuar con el conversatorio de este tema, entonces, sabemos que esta problemática social de la comunidad LGBTI desde un contexto global, podemos ver que indirectamente, que afecta indirectamente a que el progreso pueda llegar hasta estas personas y que también puedan haber avances para un posible desarrollo. Porque cuando estamos hablando de esta comunidad, estamos hablando de exclusión social, porque estamos excluyendo a personas que hacen parte de nuestra comunidad. Son actores de un contexto, ya que estas personas son seres humanos que también merecen ser valoradas y respetadas como cualquier otra persona. Para fortalecer el crecimiento, aprovechando sus tradiciones, habilidades, elementos culturales y las necesidades presentes en cualquiera que sea el contexto. Y para que esto sea posible, es necesario educar y aprovechar los tipos de recursos que enuncian la capacidad de decisión. Entender las dinámicas, las creencias, los valores con todo lo que con todo lo que tiene que ver con la cultura, que es la convivencia cotidiana, que son personas diferentes, distintos orígenes, distintas lenguas, distintas capacidades de decisión. Tenemos que entender las dinámicas, tenemos que entender las creencias, los valores con todo lo que tiene que ver en este ámbito. Y los principales elementos, o sea, lo, lo que
en resumidas palabras, tiene que ser respeto, solidaridad e igualdad. El respeto no se refiere solamente a que los aceptemos normalmente, que por tenerlos que aceptar, no, sino que hay que entenderlos, hay que escucharlos, hay que valorarlos, o sea, en todo lo que a ellos se refiere, porque esta comunidad es una parte activa de la sociedad y debe tener el mismo trato que recibe cualquier ente, cualquier otra minoría, y se les debe aceptar su singularidad como derecho fundamental en su propia construcción como sujetos sociales. Nosotros con esta búsqueda, con esta investigación, sí, para poder exponer aquí este tema, nos dimos cuenta, pudimos comprender muchas realidades que no las teníamos en cuenta. Por ejemplo, que ellas son esta comunidad del LGBTI, son personas muy extrovertidas, no les gusta conseguir amigos en cualquier lado, tampoco hay muchos deseos de hablar con extraños, son simplemente personas con cualidades semejantes al resto de la sociedad, pero siendo algo reservados en sus asuntos personales, ya que se han visto jugados por una sociedad que los estereotipa y los trata de una manera discriminatoria. Por esto es que ellos realizan sus propios eventos. Por ejemplo, hacen los desfiles de los gays, trans, los hacen ellos solos. No veo que no se ve que en ellos esté incluido otra persona una persona que no sea de esta comunidad. Sus trabajos, o sea, ellos trabajan desde su propia cultura, como dice la compañera Marjorie, que la alcaldesa de Bogotá es lesbiana, sí, pero para eso tendría que ser, por ejemplo, ella, que es un alto rango del gobierno, pero a uno de esta comunidad así simplemente no le van a dar un trabajo. Ellos trabajan dentro de lo que ellos saben, dentro de lo que ellos se desenvuelven como miembros de esta comunidad, trabajos así como los que ellos pueden acceder, como son a la peluquería, a ventas callejeras, y hay unos que tienen unos buenos puestos, pero no significa que todos puedan acceder a ellos. Entonces esto hace que no se pueda, que se les dificulte a ellos poder acceder o poder tener un buen desarrollo. Efectivamente, Mary, lo que tú dices es real, pero también tenemos que tener en cuenta que eso es un estigma que no se da porque ya vemos muchos cargos donde son personas de la comunidad, como son docentes universitarios. Uno llega a cargos públicos en la alcaldía, en la gobernación, en planeación, en cualquier parte, y encontramos personas LGBTI. Entonces, eso es un estigma que nos debemos quitar, ya que eso ha avanzado, ya que eso ha avanzado mucho y ya eso no se da como en muchos años anteriores. Y también tenemos que tener claro que el Estado es el principal actor que genera las condiciones objetivas. Por ello, los derechos humanos obligan al Estado a promover, respetar, proteger y satisfacer a sus ciudadanos y ciudadanas. Por ello, las políticas sociales son vinculantes con la garantía de los derechos y de eso da mayor eficiencia al desarrollo de la política de los gobiernos plasmada en los planes de desarrollo, pues proponen estrategias para la mayor integración social y la equidad. La democracia debe ser inclusiva, contar con la participación de aquellos que han sido invisibles y excluidos de los espacios políticos y la toma de decisiones para mejorar su calidad de vida. Así es, compañera, comparto su aporte en cuanto a que nos comenta sobre los que tienen puestos como docentes, que ya son incluidos en las alcaldías, cosa que no se veía en tiempos atrás. Y esto fomenta el buen vivir, que como sabemos, el buen vivir no es adquirir dineros, sino
lo que tú hagas para mejorar tu bienestar. Entonces, aquí vamos con ellos, todas las cosas que han hecho, todas las marchas, todo lo que se ha visto en torno a ellos con tal de generar su buen vivir. Bueno, compañeras, eso para también complementar lo del buen vivir de ellos, yo quise decir una frase que dijo el señor Gonzalo Ramírez. O sea, que para él el estar bien trasciende lo económico, que para él esto, el buen vivir es lo que sentimos en nuestras relaciones con nosotros mismos o con las demás personas, con el medio físico que nos rodea, que para él no es relevante lo económico, que aunque lo económico contribuye a la reducción de la pobreza y la desigualdad, pero también que lo social va más allá de eso, porque lo social favorece la actividad relacional entre nosotros mismos, la conservación del medio ambiente también. Para el buen vivir, esto, para la comunidad LGTBI es muy importante el vivir, el respetar a los demás, el escuchar, el desear, el poder desear hablar del otro sin ninguna discriminación, o sea, respetando lo que diga o lo que piensan los demás, tolerando cada cultura con su cada región. También para el buen vivir de esta población, para ellos es priorizar la complementariedad que postura a todos los seres que se contemplan unos a otros. Entre estas comunidades, el niño se complementa con el abuelo, el hombre con la mujer, etc. Esto, para ellos el buen vivir, la satisfactoria del buen vivir para ellos es los avances que ellos han tenido hasta ahora. Ellos han avanzado satisfactoriamente en nuestro país, ya que han reconocido el reconocimiento de la igualdad, la libre expresión, el libre desarrollo de la personalidad. Esto también han conseguido lo del matrimonio, la pensión, esto en caso de muerte de la pareja, la promulgación de la ley de antidiscriminación, entre los demás. Para esta comunidad es muy importante todo esto porque esto para ellos es el buen vivir, que nos respetemos los unos a los otros. Esto es significativo y satisfactorio para ellos todos los avances que han llegado hasta hoy, que han tenido hasta hoy. Para hablar de rescatar la identidad cultural, vamos a hablar de unas sentencias que ellos han logrado hasta ahora. La ley de víctimas, que fue en 1944, la adopción que ellos han tenido por los homosexuales, la homosexualidad entre las fuerzas militares, el cambio de sexo, la demanda contra la ley 54 de 1990, el derecho a la igualdad, también que un niño trans ya pueda ir con su uniforme, por ejemplo, si es niño puede ir con su uniforme de niña, si es niña, o sea, ya no hay esos estereotipos que teníamos antes. Ellos han avanzado mucho hasta ahora en eso. Ya ellos se pueden expresar y vestir libremente. Eso hace un buen vivir también. Carmen. Bueno, debemos tener en cuenta lo que han dicho mis compañeras. Una de las cosas esenciales que nos habla del buen vivir y el no desarrollo es priorizar la vida, llegar a acuerdos en consenso, respetar las diferencias, vivir en complementariedad, equilibrio con la naturaleza. Todas estas cosas se ven reflejadas en cuanto a esta comunidad. Podemos ver que priorizar la vida, muchas de estas personas, simplemente por ser de la comunidad LGBTI, han sido víctimas por esa condición, por el simple hecho que hay mucha gente que no
no gusto de personas así, y ya por esa simple razón pueden hasta perder la vida. Hemos visto muchos casos en Colombia y en el mundo entero de esta situación. Respetar las diferencias. Ya como lo han dicho mis compañeras también, respetar las diferencias, o sea, sabemos que ellos tienen otras costumbres, son diferentes a nosotros, pero de igual forma a la vez son iguales. ¿Por qué? Porque son seres humanos igual que nosotros. Entonces, dice que el buen vivir es respetar el uno al otro, saber escuchar, saber hablar, sin discriminación. Esto ha tenido muchos avances en cuanto a la discriminación. Ya lo habíamos hablado acá con los compañeras. Anteriormente eran muy discriminados, no podían llegar a un sitio, no se podían vestir como mujeres o las lesbianas como hombres. Y es algo que sí, todavía existe un poco de repudio hacia eso, pero ya es algo que ha ido avanzando en cuanto a la discriminación. Dice que vivir en complementariedad. Dice que el buen vivir es priorizar que complementarnos los unos a los otros, ¿ya? Como un ejemplo claro de eso es, el niño se complementa con su madre, con su abuelo, con sus tíos, entonces todos debemos siempre de complementarnos como tal. Dice que el equilibrio con la naturaleza. El buen vivir es llevar una vida de equilibrio con todos los seres, igual a la democracia, la justicia, porque solo toma en cuenta a las personas y no lo que es más importante, la armonía del hombre con la naturaleza. El buen vivir inspira una sociedad de equidad y sin exclusión, que es lo que estamos hablando ahora mismo de la comunidad LGBTI. Equidad para todos, equidad, que todos somos iguales, todos merecemos las mismas cosas y sin exclusión, sin excluir a las personas. Un ejemplo claro de eso, a una discoteca, que esta comunidad puede ir a una discoteca sin ninguna discriminación, porque no deben ser excluidos de ningún lugar, de ningún lugar. Carly, para apoyarte, fíjate que en ese momento, hoy en día, ya podemos ver en cualquiera de las festividades de nuestros territorios colombianos, ellos se tienen muy en cuenta, tienen un día especial, o si hay algún desfile, ellos están ahí representando a su comunidad. Y para nosotros como ciudadanos, es hermoso verlos a ellos expresarse como ellos son, porque anteriormente no se podía hacer eso. Las personas homofóbicas les tenían y no los dejaban a ellos. Y eso es lindo, por ejemplo, lo digo desde mi contexto, que es Valledupar, en las festividades que hacen aquí, Festival Vallenato. Ellos en la desfile de piloneras, ellos tienen su punto ahí. Y es lindo, es ver ellos cómo se visten. Y le puedo decir algo que es uno de los grupos mejores, tanto en bailes, en las coreografías, es supremamente organizado. Y me parece que es un avance bastante significativo que ellos han logrado, que nosotros como ciudadanos los aceptemos a ellos, aunque todavía existen muchas personas que aún no, pero pues eso será el siglo que va cambiando y por ahora van excelente. Me parece excelente verlos a ellos exponiéndose tal y como son. Así es, compañera. Ahí es donde vemos plasmado la diversidad y sin exclusión. O sea, que no deben ser excluidos de ninguna fiesta, de ningún lugar, de ningún evento, nada de eso. Al contrario, sí, hemos visto cómo poco a poco, como lo dices tú, los han ido incluyendo dentro de todas esas... Sí, porque antes no veíamos esto, No, para nada. Era muy poco. Como podemos ver que hay muchos, anteriormente era muy raro, no, era casi nulo ver
verlos vestidos de mujer, con cabello largo, tacones, ya eso, o sea, O ver una pareja en el prácticamente centro normal. perdón, o ver una pareja en un lugar público, También. porque eso antes no se veía, pero No. ya se ve y ya uno lo ha normalizado, aunque muchos no, pero Sí. ya uno lo ha normalizado, me parece súper bien, porque Así es. cada quien es libre de Efectivamente, mire, para apoyarlas un poquito, han trascendido tanto que antes cuando salían en los desfiles, salían vestidos de negrita Puloy, no sabías tú quién era, salían vestidos de mujer, pero se camuflaban de tal manera que nadie sabía. Ya hoy en día no, ya hoy en día salen vestidos de mujer con, o sea, uno sabe quiénes son, hay una reina del Así es, carnaval compañera. LGBTI. Por Sí, eso es muy por importante que la ejemplo, identidad sexual y identidad de género, compañeras, cuando lo hablamos yo, de la agenda pública de las actividades territoriales, implica un proceso en el cual la intervención de procesos pedagógicos conceptuales permitan la comprensión de los elementos que los constituyen. Es decir, que es necesario que al tomar el tema de género diversidad se aíslen los conceptos moralistas, culturales y religiosos que impiden trascender en el tema de aceptar las diferencias que no encajan en la normativa. Un ejemplo claro, cuando tenemos un miembro, pongamos la alcaldesa de Santa Marta, es homofóbica. Entonces, tocar el tema a ella de la población LGBTI por su religión es muy cerrada y no es abierta. Entonces, cuando hablemos de estos temas, como lo dice como los dije anteriormente, debemos aislar nuestros temas moralistas, culturales, nuestro pensamiento. Debemos ser abiertos a abordar este tema, ya que implica mucha responsabilidad, como lo decía anteriormente Lady, ya que ellos tienen muchas leyes que los protegen, muchas tutelas ganadas. Entonces, esto implica que ya tengan una política pública donde ellos tienen todos los aspectos, víctimas del conflicto, subsidios de vivienda, los que están en la cárcel, si se consideran mujeres, deben estar en el patio de mujeres. Así su físico no sea de mujer, pero por solo quiere considerarse mujer, están en el patio de mujeres. Los que quieren estar en el patio de hombres están en el patio de hombres. Entonces hemos trascendido demasiado y el desarrollo en esta comunidad ha sido muchísimo, como todos lo hemos dicho en este conversatorio. ¿Me ibas a decir algo, Mary? sí que hay una por las siglas ACNUD, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en cuanto a los avances en materia de diversidad sexual y garantía de derechos de las personas de los sectores LGBTI en el país. Es clave resaltar que gracias a la participación e incidencia del movimiento diverso, han desarrollado el desarrollo de orden legislativo y administrativo que configuran, por ejemplo, la política pública LGBTI, que la política pública de esta comunidad en Bogotá ha sido una de las más completas y avanzadas en cuanto a otros temas, en cuanto a, por ejemplo, seguridad alimentaria, la vejez, o sea, en muchos temas. Esta ha sido una de las más avanzadas para estas personas de los sectores LGBTI, que se dio en Bogotá con el siguiente enunciado, que dice así: las personas con identidad de género y orientación sexual diferenciadas en lesbianas, gays, transgeneristas, LGBTI, conforman sectores sociales de gran valor para la sociedad, sobre los cuales se han concentrado diferentes formas de discriminación y tratos inequitativos y desiguales. Dichas formas de discriminación se dan tanto en los ámbitos cotidianos y familiares como en los públicos e institucionales. Quiere decir con esto que a pesar de la política, de las políticas públicas que han sido ya pues un tema son políticas que están bien constituidas, entonces como que no ha sido suficiente para poder hacerles entender a las sociedades, a las personas, que estas personas son
iguales, solamente que tienen una condición sexual diferente a la de nosotros, pero que son personas normales, que merecen todo respeto, todo, solidaridad, todo para que ellos puedan tener una calidad de vida mejor. Efectivamente, Mary, lo que tú decías del caso de Bogotá es un plus, porque es más fácil abordar esos temas de esa población. No es lo mismo tú hablar con una persona que sea de mente abierta, que pertenezca a la comunidad, a una persona que por sus creencias religiosas no los acepta. Independientemente, ya hay mucha aceptación, lo que pasa es que todavía hay personas homofóbicas que distorsionan el espacio donde ellos están, pero ya hay muchas personas que los aceptamos, Sí. Que tenemos en nuestra familia primos, Sí, porque tenemos hermanos, familia que pertenecen a esa comunidad, entonces ya eso era un tabú que en estos momentos ya no existe. Así Como es, te decía, compañera. Así es. También es personas- importante reconocer que durante el entendimiento de la teoría del no desarrollo, desde el enfoque intercultural, es necesario atender a la necesidad que hay actualmente en la sociedad. Sí, si bien han surgido cambios conforme a la integración de las orientaciones y de estos individuos, como tal, el desarrollo del enfoque intercultural debe atender y comprender que surgen necesidades y que muchos de los individuos hoy gozan de una orientación de la cual en ocasiones han surgido situaciones engorrosas donde muchos de ellos se han visto involucrados, vulnerados sus derechos por parte del Estado o si bien por parte del individuo como tal. Esto nos permite comprender que para que se evidencie el desarrollo integral de estas personas y de la cultura y de la sociedad, se debe atender a la integridad de la multiculturalidad y entender que más allá de aquellas elecciones existen libertades que no se deben extralimitar ya con ellos y se debe brindar una orientación bajo los principios que ellos tienen como tal. Exactamente, Carlina. Quiero agregarle un pedacito. Esto que ellos han logrado desarrollarse o ¿cómo le dijéramos? Sí, avanzar por ese constante, por ese constante, por esa constante búsqueda del reconocimiento por parte de esta comunidad, activistas, organizaciones y movimientos sociales que a través de tutelas y diferentes acciones legales conllevaron a la protección de los derechos de ellos. Por eso, por eso ellos han avanzado tanto, se han desarrollado dentro de su comunidad. Así es, compañera. Y como lo hemos comentado acá, son muchas cosas las que ellos en las que han avanzado, muchas cosas las que han ganado. Como yo lo decía ahorita, o sea, todo lo que ellos han logrado gracias a por lo menos a su empeño, a todas las luchas que han tenido, que no ha sido fácil, como estuve leyendo, no ha sido fácil y todavía falta mucho, aún falta muchísimo. Son muchas las cosas que aún a ellos les falta, pero podemos decir que están en proporciones bien, ¿ya? Porque han ganado muchísimas cosas que anteriormente no tenían. efectivamente, Karina, pero también tenemos que ser conscientes que por ser un Estado social, Colombia tiene el deber de corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y garantizar una situación de desventaja, el goce efectivo de sus derechos. Precisamente la política pública es una herramienta de la que se vale el Estado para garantizar y promover los derechos de estas poblaciones, hablando en general de todas las poblaciones vulnerables. Así es, compañera. Bueno, es claro que el desarrollo permite que cada individuo de la sociedad se integre y se compagine con cada uno de los elementos que hace parte, el entorno. Nosotros como trabajadores sociales tenemos como el deber, o sea, es como nuestro ser, el servir de estas personas, no solamente de la comunidad LGBTI, sino en todos los ámbitos.
en salud, educación, en todos los ámbitos. Somos importantes ahí. En comunidades vulnerables. Nosotros buscamos ayudar directa o indirectamente porque somos agentes de cambio, somos personas que nos movemos en todos esos ámbitos y podemos sacar muchas cosas adelante. No sé qué quieran complementar. Yo quiero complementar algo. Sí, compañera, tener en cuenta lo que está diciendo, sí, tener en cuenta también que nosotros promover, o sea, como incitar a la gente, a las comunidades para el diálogo, que se presten para el diálogo, como hacer actos culturales para que se integren con los demás y así fomentar como ir avanzando un poquito y fomentar esa igualdad. Así es, compañera. El diálogo, También porque el diálogo decimos que somos manera directa o preventiva. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos evitar, prevenir una situación como tal. En este caso de la comunidad, podemos prevenir de pronto un suicidio porque hay muchos que aún las familiares no los aceptan. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos prevenir en ese ámbito también. Podemos prevenir en un proyecto, también pues, somos también preventivos sí, en eso. eso. Pero cabe lo que tenemos notar, que tener claro es que ¿Cómo, Mario? lo que sí tenemos que tener claro es que esta comunidad debe manejarse con un enfoque diferencial. Ya lo había comentado antes esa parte. Ya que las no son iguales a las de nosotros. Como comentábamos nosotros internamente, se puede presentar la situación en el campo de salud que tú como médico puedes llamar Ricardo Peñaranda y cuando entra la persona es una mujer. Entonces siempre tenemos que tener claro que esta población debe ser manejada con un enfoque diferencial, específicamente para esa población. Eso es lo que tenemos que tener claro, no solamente nosotros como trabajadores sociales, sino todo el mundo, ya que ellos tienen unos tratos especiales que regulan eso. Por eso siempre el enfoque diferencial para ellos es fundamental. No, claro que sí, Mario, porque mire que ellos tienen sus propias, como decía yo anteriormente, ellos participan en desfiles gays, tienen sus propias discotecas, solamente, o sea, las discotecas, porque sabe que no, en las otras los van a discriminar. Ellos tienen sus propios eventos, que eso hacen parte de la interculturalidad. del Me mismo enfoco yo tanto en desarrollo. el diálogo, me enfoco yo desarrollo tanto de ellos. en el diálogo, porque el diálogo es un elemento elemento esencial es una clave para la interculturalidad. Y de ahí ya. Exactamente, ellos se han desarrollado tanto y el desarrollo ha sido tan fundamental en ellos que ellos tienen su propia ruta de salud. Ellos tienen una ruta para poner una denuncia. Ellos tienen sus propias rutas para cada uno de los casos, que sea educación, salud, todo. Entonces, por eso se maneja el enfoque diferencial. Quiero agregar algo ya para cerrar acá, para que veamos un pequeño video que vamos a proyectar. Podemos decir que el buen vivir se representa como un enfoque pluralista que busca promover la armonía y el equilibrio entre sociedades y entre seres humanos y de la naturaleza, sin concebir a ninguna de las partes como subordinada a otra. Lo que hablamos aquí, ya hemos puesto muchísimos ejemplos en cuanto a que todos somos iguales, a que todos merecemos lo mismo, en que no debemos ser excluidos de ningún ámbito de nuestra vida y que todos tenemos derechos a los cuales se nos debe respetar y se nos debe valorar y se nos deben cumplir.
LGBTI se ha vuelto un fenómeno, por eso muchos nos ven como maleantes, drogadictos, solamente como unos peluqueros. Tratemos de educarnos y de pelear por nuestros derechos. Este es uno de los eventos que ellos tienen a nivel mundial porque toda esta comunidad tiene estos eventos, donde ellos se sienten orgullosos de lo que son. Sí, otro también que es emblemático es en el Carnaval de Barranquilla. Ahí y tiene su propio carnaval también, que ahí una anécdota, y es que ahorita que dijo Mario que algunos se vestían de negritas para no ser reconocidos, unos amigos hacían eso en esa época, cuando todavía no. Efectivamente, Karina, el video que proyectaste hace referencia a la interculturalidad que ellos tienen, el desarrollo de expresión, que han ganado muchos espacios. Ya no se visten, como decías tú, ya no se ocultan, ya hacen sus reinados propios. A los cuales no solamente van de la comunidad, ya uno también. Es que no solamente También los apoyan, no como ciudadanos los apoyan. Miren que la reina que fue trans en un certamen nacional que no tiene nada que ver con comunidad LGBTI. Internacional. Nada con un espacio que solamente para ellos, ya pueden aspirar hasta ser reinas del Reinado Nacional de Cartagena. Entonces, Sí. miren toda la base y el desarrollo que ha tenido esta comunidad, gracias a toda su lucha desde 1969 y hasta el día de hoy. No dejan de pelear por sus derechos y con el tiempo tendrán mucho más espacio y muchas cosas más que aportar a nuestra comunidad. Y en algunas regiones, en algunas de regiones del país ya eso es normal, ya eso es normalito, ya nada. Pero como hay otras que no, que todavía los ven como un tabú, como algo que no está normal, que por ejemplo, yo he visto gente, yo no gusto de tal cosa, pero hay otros en otras regiones de Colombia, dicen que ya, eso lo ven normal. Si ven una muchacha que se está besando con otra en la casa, normal, como si fuera una pareja de hombre y mujer. Es que uno como ciudadano tiene que apoyarlos. Claro. Así es, compañera. Ya para finalizar. Todo esto terminamos nuestra posición, entonces. Muchísimas gracias por el espacio. Ya.